línea. Muy buenos días y gracias por atenderle. Un gusto tenerlo en el programa. Buenos días, Ana. Buenos días, Amanda. Es un gusto estar con ustedes, sobre todo en esta coyuntura tan importante para Venezuela y para los venezolanos. Sí, estamos muy atentos del análisis y sobre todo de la visión que tienen también desde afuera del país sobre cómo se ve la situación. Algunos en Venezuela se preguntan si esta vez, a pesar de que pareciera haber un momento de si se quiere, incertidumbre, pero también de estar muy cerca de que se concrete alguno de los pasos que propone la oposición venezolana, la gente se pregunta si esta vez sí será definitivo o no. ¿Cómo lo ven los analistas que están fuera del país? Yo creo que para nosotros sí es un antes y un después, es una coyuntura bastante especial que no habíamos tenido con anterioridad, sobre todo respecto a la presión internacional y a la legitimidad que tiene la oposición frente a los ojos de la comunidad internacional y de los países. Recordemos que antes, para muchos países lo que pasaba en Venezuela era simplemente casi un conflicto entre dos partes, dos intereses políticos, casi en igualdad de condiciones. Creo que en este momento muchos de los países en América Latina, en Europa e incluso en Norteamérica reconocen que es vital el apoyo internacional a la oposición liderada por Juan Guaidó para poder igualar dos fuerzas que no son en este momento equivalentes, digámoslo así. Entonces creo que por ahora sí hay un reconocimiento de que se tiene que actuar al respecto. Creo que la OEA, los mecanismos interamericanos están funcionando al respecto y también es cierto que tenemos un panorama político en América Latina que no habíamos tenido antes y que podría cambiar las cosas muchísimo. Y esto es los gobiernos, sobre todo en países como Colombia, en Argentina, en Brasil. Creo que esta configuración está favoreciendo mucho a pues una presión necesaria sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora bien, en México hay también muchas presiones políticas sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno es bastante reacio a pronunciarse sobre Venezuela, pero ha habido presión y la postura ha cambiado. La postura es muy diferente a la que se había anunciado en campaña y es muy diferente a la de hace unos meses. Entonces, muchos dentro de México incluso estamos esperando cambios de postura hacia algo mucho más contundente, hacia un pronunciamiento más claro en contra de Nicolás Maduro y a favor de la oposición. Una presión internacional, la verdad, nunca antes vista hacia el gobierno de Venezuela, con ultimátum por parte de la Unión Europea, con reconocimiento de varios países, incluso el propio 23 de enero, cuando Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado ante la Asamblea Nacional. Pero por otro lado vemos la presión interna de los ciudadanos. Todavía falta, digamos, un pronunciamiento del estamento militar, pero ¿cuál creen ustedes desde el punto de vista, digamos, como analistas internacionales, viendo la foto completa, el panorama completo, dónde podría darse un punto de quiebre si llegase a darse acá en Venezuela para que Maduro diga, ok, salgo del poder, dejo el poder? Yo creo, sí, claro. Creo que hay un consenso en general de que las salidas a la calle, las protestas, tanto dentro como fuera de Venezuela, tienen que mantenerse. Sobre todo porque es muy importante en momentos en los que pueda haber un quiebre de un régimen poco democrático o regímenes que transitan hacia la democracia. Es muy importante que las protestas, que las manifestaciones sociales sigan, que se alarguen con el tiempo, porque es realmente complejo mantener este ánimo popular durante mucho tiempo, ¿no? Entonces es uno de los retos de la oposición en este momento, de mantener esa expectativa y esa, sobre todo, esperanza viva. El segundo elemento yo creo que es, pues a nivel internacional, todos esperamos que el apoyo de los militares, el apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas, pues para nosotros es vital que se pase, ya sea como una especie de facilitador de elecciones o facilitador de transición, o como un apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó. Muchos países seguramente en este momento están intercediendo en favor del nuevo gobierno de Juan Guaidó para poder convencer justamente a las fuerzas militares. Y creemos que la amnistía es esencial en este momento. ¿Cuál creería usted, Ricardo, que es el próximo paso que debe tomar la oposición en función de consolidar esas acciones que vienen dándose en las últimas horas y que finalmente se concrete la instalación de este gobierno de transición? Sí, creo que realmente las elecciones, sería muy bueno que se organizaran elecciones, al menos de manera simbólica. Sería bueno que las manifestaciones a la calle se den de manera muy ordenada para evitar la violencia y que se muestre
al exterior creo que sobre todo es bastante importante, y también dentro de Venezuela, para la gente, para el pueblo, es importante ver el número de otros conciudadanos que salen a las calles para poder agarrar este valor y unirse al movimiento de transición. Creo que esto va a ser vital, y sobre todo va a ser vital poder obtener al menos un resultado electoral bastante importante, ya sea llevando a cabo elecciones por la vía oficial o elecciones por una vía más simbólica o representativa. ¿A qué se refiere con elecciones simbólicas? Si lo puede ampliar, por favor. Mucho lo que hemos pensado en el exterior es llevar a cabo una elección que quizá no sea organizada por el Instituto Electoral autorizado en Venezuela, o por ejemplo en México hay un instituto electoral, sino que sean elecciones quizá bien organizadas en términos logísticos, pero llevadas a cabo por la oposición misma. Bien, y adicionalmente a esto, ¿qué pasaría si el escenario no es favorable para la oposición? Es decir, si no se da este pronunciamiento que esperan dentro y fuera de Venezuela, por ejemplo, de la Fuerza Armada, si el juego termina pareciendo estar trancado, ¿cuál sería entonces el paso a tomar en ese escenario? Creo que en ese escenario, por ejemplo, sería muy positivo para México y para Uruguay, que están ofreciendo una salida pactada, una salida negociada. Al final creo que, al menos en un primer momento, yo creo que una salida pactada o negociada no conviene a la oposición y no conviene a una transición rápida, porque siempre ya hemos visto que el gobierno de Nicolás Maduro usa este tipo de negociaciones para poder aplazar las cosas, dejar que el tiempo pase, que los ánimos de cambio pasen, y después tomar alguna acción que vaya en contra de la misma mediación. Entonces creo que el último recurso sería y sería intentar llevar a los actores a la mesa. Mucha gente en el exterior y sobre todo en México cree que la mediación es el camino. Yo personalmente creo que no, y coincido con las voces al interior de Venezuela que lo ven más bien como un aplazamiento de algo que podría pasar mucho más rápido. Esta propuesta de diálogo de México y de Uruguay pareciera que ha quedado solapada con la cantidad de apoyos, y si pudiéramos ver este gráfico de países que apoyan a Juan Guaidó hasta ahora, o los que apoyan este ultimátum de la Unión Europea para convocar a estas elecciones en 8 días. Sabemos que no se van a realizar en 8 días, habría que pues promover una serie de cambios para lograr esas elecciones justas y transparentes que ha pedido la Unión Europea, hay que decirlo así, porque esas son las palabras que ha utilizado. Pero pareciera que esa propuesta de México y Uruguay ha quedado un poco solapada, Ricardo. Es decir, ¿qué es lo que se impondría en este caso? Porque estamos viendo a Estados Unidos jugando muy duro, incluso con, hasta ahora, según el anuncio el senador Rubio, incluso transferirle las cuentas del Estado al gobierno de Juan Guaidó. Quisiera su respuesta al regreso de la pausa, si nos permite hacer este pequeño